Bueno, efectivamente ayer estuvimos en el tema número 1, tema en el cual hablamos de los conceptos generales de una campaña electoral. Brevemente hago un resumen y una síntesis de lo que vimos ayer. Comenzamos por definir los conceptos básicos y el primer concepto que tuvimos que definir fue el de la política. Dijimos que la política es uno de los conceptos que tiene muchas acepciones, es polisémico por llamarlo así, y uno de los que en lo particular yo uso mucho, que es el concepto de política que nos trajo Aristóteles, persona que vivió 320 años antes que naciera Jesucristo, y Aristóteles dijo que la política era un sistema permanente de relaciones humanas cuyo propósito era la consecución del poder y que tenía la particular característica de la ubicuidad, es decir, está siempre en todas partes. No hay actividad humana que se haga sin que la política esté presente. Llegó a decir incluso que los seres humanos éramos por naturaleza animales políticos. Todo lo veíamos a través del cristal de la política y posteriormente dijimos que como es un sistema permanente de relaciones humanas cuyo propósito es el poder, entonces definimos lo que era poder. Y vimos que hay categorías del poder. Hay el poder implícito. Es que si Jason dice que el pastor Bertucci quiere que nos reunamos a la 1 y que terminemos a la 1, ya eso es una orden que tenemos que nosotros, porque el poder implícito en eso que me está diciendo Jason proviene del líder máximo de la organización. También Dios nos ampare y nos favorezca. Aquí viene una persona con una pistola y nos dice entreguen los celulares, pues tome los celulares. Es el poder coercitivo, es el arma que tengo aquí que me obliga a hacer lo que esa persona dice. Y hay muchas maneras de ejercer poder, la autoridad. También dijimos que era el poder legitimado. Se tiene autoridad cuando uno reconoce a esa persona. Y así estuvimos viendo cosas generales al respecto. Vimos que vamos a hacer nuestra campaña, particularmente la política, partiendo de las 5 letras que conforman la palabra poder. Las 5 letras del poder, la P, que es la planificación, lo vamos a ver ahorita como tema 2. La O, que es la organización. La D, que es la dirección. La E, que es la ejecución. Y la R es la revisión. Eso da poder. Toda actividad humana es susceptible de ser revisada. El humano que crea que todo lo que hace es perfecto, pues no es así, porque siempre vamos a tener equívocos. Pero con ese lazo que cada vez revisamos y cada vez estamos monitoreando lo que hacemos, nosotros podemos alcanzar mejores niveles de desarrollo permanentemente. Siempre, siempre una victoria viene precedida de un revés o de una derrota, si lo quieren ver. No pretendan que en política todo lo que hagamos sea ganancia. No. Eso es una lucha permanente de van, vienen, van, observamos y seguimos adelante. Eso sí, con las 3 P aristotélicas siempre. Prudencia con las palabras que decimos, porque las palabras tienen poder. Una vez que usted dice cosas y hiere los sentimientos de las personas, es muy difícil que lo recoja. Es como el agua derramada. Usted la derrama y la recoge, pero algo queda. Prudencia, paciencia, que todo llene su tiempo y su lugar, y perseverancia. Así que prudencia, paciencia y perseverancia tienen que ser las 3 P que rijan nuestra conducta, y en política particularmente. Mucha prudencia, mucha paciencia y persevere, 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 que al final usted se va a imponer si tiene un propósito claro, si tiene una perfecta visión a la cual te está cumpliendo. Y decía que Esperanza por el Cambio, uno de los atributos que tienen los estatutos de este nuevo partido es que va a ser la política basada en creencias y en valores cristianos y no en las opiniones ideológicas que anteriormente se tenían. Porque no es lo mismo hacer política basado en valores que basado en una cosa que se llama ideología, que al final es una mezcolanza que se van cambiando unos a los otros. Hoy día, cuando usted pregunta cuál es la ideología de los partidos, no tienen. Eso quedó en el pasado, eso fue un invento de hace 40, 50 años, ya no. Ya usted ve cómo se comportan iguales, brincan de aquí, brincan para allá, porque la opinión de las personas es cambiante.
Vimos también que siempre cualquier cosa que hagamos tiene que estar precedida por el pensamiento. Antes de actuar, piense. No se precipite en la acción sin que previamente se haya detenido a pensarlo. Eso es básico y fundamental, porque si no tenemos esa cultura de poder actuar con base en una premeditación antes, podemos cometer más equívocos que lo que normalmente cometemos por nuestra condición humana. Y finalmente, bueno, hablamos de las cosas generales. De todas maneras, el material de los que no pudieron venir ayer va a estar dispuesto. Creo que son 100 y tantas láminas que vamos a estar aquí. Cada uno lo va a tener en su correo electrónico para que lo tengan como insumo personal y lo vayan adaptando a la campaña específica de su municipio o de su parroquia correspondiente. Eso es un material que, repito, pónganle nombre propio si quieren, hagan con él lo que deseen, porque eso es un material para conocimiento colectivo. Muy bien. Dicho esto, pues entonces vamos a continuar. Hoy nos toca el tema número 2, que se llama planificación de las campañas electorales. Esa es la P, la primera letra de la palabra poder, planificación. Pásala. Planificando con sencillez. Esa es la otra cosa. Cuando en estas materias una persona le venga a hablar en un lenguaje muy complicado, en unas metodologías abstractas y científicas, póngale un paradito a eso, porque eso normalmente no es evacuado de la mejor manera, no es aceptado por el ser humano. El ser humano, el cerebro de nosotros, está habituado para comprender las cosas que son sencillas. Las cosas que son difíciles se nos complica y el cerebro la desecha. Cuando una persona está hablando con usted y está hablando palabras raras, usted inmediatamente trata de desconectarse de la conversación con esa persona. Porque dice, yo no le entiendo. Así de simple, pero si esa persona le habla en un lenguaje común, en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo, usted engrana con la persona. Y nuestro propósito es ir a esas comunidades, a hablar en el lenguaje de ellos para que precisamente nuestro mensaje llegue. Como les dije ayer, imagínense que traemos a hacer campaña en las comunidades nuestras a un experto economista que venga a hablar sobre la situación económica del país. Y vaya al Caño de la Yuca, por ejemplo, allí en Miguel Peña, a decir que el problema venezolano, como dije ayer, es que el Producto Interno Bruto en los últimos 10 años ha venido cayendo a una rata de 4% interanual. Porque no se compadecen las políticas macroeconómicas con el tipo se está comiendo con un discurso académico profundo, pero la gente no está entendiendo nada. Y cuando usted le pregunta, ¿qué le pareció lo que dijo el señor? Normalmente te dicen, ¿y de dónde sacaste tú ese loco? Así ocurre, porque todo tiene su punto y su sitio. Nosotros tenemos que hablar con un lenguaje sencillo en las comunidades. No crean que van a cautivar a la gente de las comunidades hablándole fino. No es verdad. Se demuestra fehacientemente que la única manera que usted le cautive el corazón y el sentimiento es hablando el lenguaje que la persona habla. De modo que eso tenemos que tenerlo bien claro. Y decía entonces que acogiendo y aceptando las enseñanzas del más legendario y emblemático tratado de estrategias que toca en su seno aspectos como política, de estados, de todo. Ese es el más grande libro de estrategia que se ha podido escribir en la humanidad y lo escribió un hombre que vivió 500 años antes que naciera Jesucristo, un chino llamado Sun Tzu. Esas enseñanzas de Sun Tzu son absolutamente aplicables. Lo primero que él nos dijo a nosotros, aprende a combatir. Nunca permitir que la emoción nuble tu razón. Tú no puedes, porque te digan que tú eres feo. Entonces tú te vas a enervar y te vas a poner bravo y te vas a empatar porque te dijo feo. Tú tienes que controlarte y pensar entre gustos y colores, no han escrito los autores. Yo no tengo por qué ponerme bravo porque me diga eso.
porque al fin y al cabo no me siento aludido, simplemente yo regulo mi emoción y me conecto a tierra, a palabras necias, oídos sordos. Punto. De modo que él dice que no te dejes acorralar con la emoción del enemigo, porque él te va a tirar, él te está tirando carnada. Y acuérdense que hay un dicho popular en Venezuela que el que se pierde. El que se pone bravo, pierde. Porque pierde el control de su razón. Te saco de sincronismo. Y si te saco de sincronismo, evidentemente no vas a poder pensar con coherencia. De modo pues que lo primero que dice es que aprende a combatir. Nunca permitas que la emoción nuble tu razón. Segundo, señala el camino. El líder. De una vez les digo, no cometan el error de no reconocer el liderazgo de los candidatos. El que sea candidato, ese es el líder. No se pongan a hacer cosas que contravengan las directrices del líder, porque ahí está el fracaso. Si a él se decidió o ella se decidió que es la persona candidata, esa es nuestra líder. Punto. Puede ser que yo tenga algunas reservas, porque pude haber pensado que me tocaba a mí. Pero lo que sí le puedo decir es que si usted no hace el trabajo en concordancia con ese líder o esa líder, usted está hipotecando su futuro, porque lo que usted hace hoy, mañana se lo van a hacer a usted. De tal manera que no le quede ninguna duda. El candidato es el líder, la candidata es la lideresa. De modo pues que esas personas van a señalar camino. Entonces acójanlo con disciplina. Y lo bueno precisamente de un partido como Esperanza por el Cambio es que basado en las creencias y basado en los valores cristianos, tienen disciplina. Porque hay partidos donde usted ve que es pero hay 10 que están bravos con él, entonces no, más bien de hacerle campaña a favor, le hacen campaña en contra. Porque es una eterna carrera de ir moliéndose a ellos mismos. Y por supuesto los resultados son vistos. Nunca podrán ganar un proceso. Tercero, hazlo bien. A la visión hay que adosarle una acción eficaz. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo bien. O por lo menos procurar de que toda actividad que llevemos a cabo sea bien hecha, concentrado, planificado. Cuarto, conoce los hechos. ¿Qué son los hechos? Si hoy soy candidato en Guacara, yo tengo que saber cuántos electores tiene Guacara. Yo tengo que saber cuánto fue el resultado de los votos del chavismo en Guacara. Necesito saber cuánto sacó Esperanza por el Cambio en las elecciones pasadas. Es decir, conocer los hechos, no los decires, no las opiniones, los hechos que son incontrovertibles porque están allí plasmados. Necesito eso, saberlo como insumo para planificar. No puedo planificar sobre la base de pura suposición. Yo no puedo suponer que todos en Guacara van a votar por mí, porque no es cierto. No es cierto, las realidades son crudas, las realidades están plasmadas en comportamientos conductuales. 5, espera lo peor. Siempre si nosotros nos preparamos para lo peor, porque la probabilidad de que ocurra lo peor es baja. Pero si usted se prepara para lo peor, precisamente si llegare a ocurrir eso, no le impacta porque usted estuvo preparado. Pero el gran golpe que a nosotros los seres humanos nos produce cuando inesperadamente un familiar cercano se nos muere repentinamente, eso es tremendo. Pero cuando está enfermo, el cerebro progresivamente se va adecuando y va a llegar el día en que acepta de que se va a morir, y muchos dicen: Señor, perdóname, pero lo mejor es que descanse. Porque el cerebro naturalmente va buscando, porque no puede vivir el cerebro humano atormentado. Por eso es que llaman la palabra resignación, es la aceptación que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros nos preparamos para el peor escenario, ¿verdad?, que puede ser que no ganemos, bueno, ya sabemos, pero vamos a trabajar para ganar. Pero siempre con la conciencia de que nos puede pasar y eso no nos va a achicopalar. Todo lo contrario, si no logro el triunfo,
Eso me va a proveer de la fuerza emocional para seguir adelante, porque estoy absolutamente convencido que vaya a llegar el día en que vamos a triunfar. Vienen mejores tiempos para este país. Entonces, teniéndolo en mente y en el corazón, eso es lo que nos impulsa para trabajar. Aprovecha el momento en esta época de crisis que vivimos en Venezuela. Esperanza por el Cambio, que es un partido naciente, está en un buen momento. La gente aspira y espera cambio. Si Esperanza por el Cambio es precisamente lo que tenemos que transmitir, estamos en el momento adecuado. La participación que tuvimos en las elecciones pasadas, yo les dije ayer y se lo repito hoy, eso es un fenómeno electoral. Nadie, ningún candidato, ni siquiera el presidente Maduro se dio el lujo de movilizar a la gente como la movilizó Javier Bertucci. Eso era notorio y ellos mismos lo reconocían. El mitin de Miguel Peña de verdaderamente fue apoteósico. La cantidad de gente que concurrió allí, esa capacidad de movilización los puso a ellos a pensar, puso a decir, hubo personas cercanas a mí que me decían, si a este pastor tú le das 3 meses más de campaña, se agarra el país. Porque ciertamente ya se había comenzado a sentir que era como una especie de un huracán que venía creciendo y creciendo y desarrollando. Y eso hay que seguir haciéndolo. Quema las naves, une a la gente en pos de un triunfo, de una causa. Tenemos que unirnos. No hay otra alternativa, sino que en la unión está la fuerza. Si los equipos no tienen la coherencia para la unidad, vamos a pagar todas las consecuencias, porque no es que perdió el candidato, no, también perdió usted porque usted formó parte de ese equipo. Y no vaya a pensar que toda la culpa y que los demás, usted tiene derecho a creerse inteligente, pero lo que usted no tiene derecho es a pensar que los demás son bobos. Los demás se van a dar cuenta que usted no hizo el trabajo que debió hacer por esa situación de no querer unirse al candidato. De modo que de una les digo, y cuando se reúnan en equipo, lo primero que tienen que hacer es prometerse a sí mismos que van a estar unidos con independencia de la diferencia de criterio que tienen que estar en pos de quemar las naves con miras a un propósito común. Que si yo gano, ganamos todos. Y eso tienen que tenerlo no solamente en el pensamiento, sino en el sentimiento. Que sea real, que sea genuino, que se vea. Si no lo hacen así, les auguro que la consecuencia y el resultado será el mismo de los partidos tradicionales. Van a estar condenados a la desaparición. Hazlo mejor, eficientemente siempre. Los recursos son escasos, siempre. Hay que ser eficiente en el uso de los recursos. No vamos a tener abundancia de recursos financieros, primero porque no los hay. No vamos a encontrar mucha gente que nos ayude financieramente porque la cosa está complicada. De modo pues que tenemos que usar eficientemente los recursos que tengamos. Siempre hay manera de hacerlo. No todo es dinero. El dinero ayuda, sí es cierto, pero no toda la campaña se basa en eso. Empujad todo. Empujad todo junto, decía él. Eso en palabras modernas podemos decir que es sinergia. La sinergia es la comulgación de todos los esfuerzos. Todos abrazados alrededor de la causa. Si sacamos los concejales y en Carabobo el partido que más concejales saca es Esperanza por el Cambio, hemos dado un paso gigantesco para el poder del poder nacional. Porque va a quedar sentado que es un partido emergente, un partido naciente que está comenzando a el rumbo, digamos, del éxito nacional. Que no nos adivinen las intenciones, que no nos dejemos que nos espíen, pues. Una de las cosas que si pudiéramos hacer nosotros, y fíjense que les digo que no dejemos que nos espíen, pero después les digo inmediatamente, si podemos espiar al adversario, lo hacemos. Usted me dirá, y bueno, y eso me suena raro, eso me suena como medio, así como inmoral, que usted no dice una cosa y hace otra. ¿Qué es eso? Les dije ayer y les advierto hoy, se los reitero, muchas veces en la política vamos a tener que hacer cosas que contradigan nuestros valores cristianos. Pero si yo logro meter una persona mía
en el comando de mi adversario, yo tengo la información de todo lo que está haciendo y esa información me ayuda a ganar. Nosotros tenemos que sentarnos a decidir si lo vamos a hacer. Y eso se hace. Incluso se le paga a la persona por que haga eso. Así como hace la DEA. La DEA agarra gente y los pone a traficar droga. Y son traficantes de droga. Igualito. Encubierto. Y comienza a hacer su red de contactos y comienza a anotar aquí está este, aquí está este, aquí está este y pasa la información. Corre riesgo de que si lo capturan y se tornan sanguinarios, matan más gente incluso que los mismos propios narcotraficantes, porque ese es el rol que están cumpliendo y uno dice, Dios mío, eso como que es inmoral. Pero así funciona. Hay que metérsela adentro para poder saber cómo operan. Y reitero, tienen que ser también preparados porque los hermanos son bobos. Tú eres inteligente, pero ellos no son bobos. Así que cuidado. Pues. Entonces eso, que no te adivinen tus intenciones. Nosotros no tenemos por qué andar diciendo públicamente todo lo que vamos a hacer. Nosotros no tenemos por qué estar diciendo cuál es nuestro plan de campaña. No, señor, eso es de nosotros. Porque si se lo decimos al adversario, el adversario va a saber lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué tontería es esa, pues? Pasa. La planificación en 4 estadios. 4 pasos fundamentalmente va a ser la planificación. 4. El primero de ellos, conozca los hechos. Conocer los hechos de cada municipio y cada circuito donde soy candidato. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos electores tengo? Busco las estadísticas y pregunto en la última elección para concejales, ¿cuántos votos sacaron los concejales nominales y cuántos votos salieron por lista? ¿Cuáles partidos participaron? Todo eso son los hechos. El hecho, por ejemplo, de cómo está la situación económica y social hoy en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando en Morón? ¿Qué es lo que pasa en Libertador? ¿Qué es lo que pasa aquí en Valencia? ¿Dónde es que más le duele a la gente de Guacara? Hechos. Hechos. Entonces, el primer paso para usted planificar su campaña es conocer los hechos de su comunidad. ¿Y cómo lo sabe? Primero usted vive allí. Y siempre se puede dar la tarea de pensar y decir, le voy a preguntar a aquella persona que tiene 25 años viviendo en esta comunidad. Y un día, sin querer queriendo, voy y le digo, ¿qué opinión tienes tú de esto? ¿Qué te parece esto? Y voy anotando, ¿que tú crees que la gente va a votar en esta comunidad? Y esa persona que vive en esa comunidad te puede orientar. Esos son los hechos. Y cualquier pregunta que ustedes intuitivamente le quieran hacer, háganla y anótenla, porque a partir de los hechos es que tenemos que planificar. Segundo estadio, empujar todos juntos. Cuando formen el equipo y a partir del fin de semana ya hagan sus equipos. Órmenlos ustedes mismos, no esperen que el líder Jason u otro se los haga, no, háganlo ustedes y se lo traen a él. No esperen que alguien actúe primero por ustedes. Son ustedes los propios protagonistas de su destino. Y eso desde ahora, empujar todos juntos, quema las naves. Así lo llamó Sun Tzu. Quemar las naves, abrazarse al proyecto. Estamos abrazados a los valores cristianos, a las creencias profundas venidas de Cristo. Bertucci decía en el Congreso de los Muchachos, yo no sé si alguna vez dirija Venezuela, pero si llegare a dirigirla, el capitán de la nave será Jesús. Es abrazarse a una causa, es a una creencia profunda que lo estimula y lo anima. Así igualito tenemos que hacer nosotros en nuestras comunidades. Y el cuarto, hazlo bien, hazlo mejor. Siempre. Hoy lo hago, pero mañana lo puedo hacer mejor. Y al día siguiente mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y voy siempre mejorando continuamente. No esperen hacer las cosas perfectamente desde la primera vez. No hay manera de que un ser humano lo haga así. No hay manera sencillamente. Siempre vamos a cometer equívocos. Pero si en mi creencia y en mi convicción está de que lo haré hoy mejor, mañana mejor que hoy y pasado mañana mejor que mañana, voy a ver un mejoramiento continuo.
El primer estadio, conocer los hechos, tiene que ver con la investigación del contexto político, investigar para conocer al elector potencial y traer información del adversario político, todo lo cual se puede y de hecho se obtiene por el conducto de las investigaciones cualitativas o cuantitativas. Es probable que no tengamos recursos para hacer encuestas, porque son costosas, pero en las comunidades, como son pequeñas, con 5, 6, 7 personas que ustedes conozcan de esa comunidad, ellos les pueden orientar en informaciones clave. No vamos a tener la posibilidad de hacer encuestas porque es sumamente costoso hacer 300 encuestas en 300 municipios. Pero sí, con esa sapiencia y esa intuición de poder asignar quienes conocen las cosas, independientemente de que estén, digamos, militando en Esperanza por el Cambio. Esa es la otra cosa. No aspiren y esperen que todo el que esté en su equipo tenga que ser de Esperanza por el Cambio. Puede ser el que sea, la que sea. Si engrana en el propósito de cambiar las cosas y de trabajar con las comunidades, bienvenido será. Siempre, siempre así. No excluyan. Que su corazón no admite exclusión, porque eso es contrario al valor cristiano. Y debo recordar y decir que en este momento la diferencia entre el decir y el ser es exactamente el hacer. La diferencia entre lo que usted dice y lo que usted es exactamente lo que usted hace. Si usted dice que no excluye, pero yo lo veo excluyendo todos los días, usted no tiene autoridad para hablar. No le creo. Y eso se traduce en lo que se llama la pérdida de la credibilidad. Y si no tiene credibilidad, no puede traer confianza, y si no tiene confianza, no engendra la esperanza. Y precisamente nosotros somos Esperanza por el Cambio. Tiempo que lo que digamos, lo hacemos para tener credibilidad y, por supuesto, confianza. El segundo estadio, empuja a todos juntos, convoca a la sinergia. La sinergia es la unidad de todos, todas las fuerzas en procura de un propósito común de todos, sin exclusiones, humildemente, con la más profunda humildad que nos venga de las creencias. Es decir, a la cooperación creativa de todo y de todos. Es la convergencia de las decisiones estratégicas como fijación del objetivo político, organización. De modo pues que el segundo estadio es que todos tenemos que estar en sintonía con el propósito común, es de ganar el proceso eleccionario para elegir los concejales el próximo 9 de diciembre, Dios mediante. Pásalo. El tercer estadio es quemar las naves. Esto se debe interpretar en el sentido de que es necesario siempre mantener la motivación en alto. Todos los días el candidato tiene que llamar en la mañana a su equipo. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está esto? Y en la tarde, antes de acostarme, vuelvo a llamar para yo sentir que mi líder me motiva, para yo sentir que soy importante, para yo sentir que formo parte de un cuerpo general. Porque, repito, como dije ayer, el más importante anhelo de la naturaleza humana es la necesidad de sentirse importante. Así que todo el que sea candidato tiene que llamar todos los días a su equipo. Y eso lo hacen 5 o 6 minutos. Esos 5 minutos de teléfono. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneciste? Nos vemos ahora. Acuérdate que tenemos que hacer esto. Ok, chao. Dios te bendiga. Listo. Agarra el otro y así vamos, y así vamos, y así vamos. Y eso mantiene un nivel de motivación alto en la gente. Porque lo primero que le digo a mi mujer, me acaba de llamar el candidato. Y me siento porque el candidato me llamó. Eso me motiva, eso me estimula y eso es lo que me da fuerza para hacer el trabajo. Pero si nunca me llama, si no me toma en cuenta, yo tengo tendencia a aburrirme, a desmotivarme. De modo que ojo con eso, no pierdan de vista ese detalle importante. Es decir, no olvidar que la participación conduce al compromiso. ¿Cómo le puedo pedir compromiso a alguien si no participa? Puede ser. Sun Tzu sugería que las personas, electores y simpatizantes y aliados, se motiven por las iniciativas de la esperanza y del beneficio individual. Eso es muy importante.
Ayer hablaba con Botello y le decía, pide una reunión en San José en la en la Asociación de Ejecutivos. Y dile a los empresarios y dile a los ejecutivos que tú quieres que ellos contribuyan en la mejora de la ciudad. Que ellos son parte y tú quieres formar un gran equipo que sea capaz de hacer. No vayas a hacer propuestas que vas a hacer 10 puentes y vas a hacer 50 casas y 400 nada, porque no te van a creer, porque eso no tiene manera un concejal de hacerlo. Lo que tiene que decir es la verdad. Yo he venido a convocar a las mejores voluntades y capacidades para hacer crecer la ciudad, para mantener ese tesón de ser una ciudad, de vivir orgulloso en una ciudad pujante. Con eso es bastante. Pero tú fuiste a hablar con ellos y allá en Morón, allá en Guacara y allá en todos los municipios a hacer lo mismo. No decir que el concejal tiene el poder para la construcción de canchas deportivas y cuando yo sea concejal voy a impulsar que el puente, que no hay río, pero hay un puente y aquellas cosas que uno sabe que no va a pasar. Porque la gente ya no es boba. Eso mismo se lo han dicho hace 40 años. Y si usted es un disco rayado que se le va a decir lo mismo, la gente se enchufa y lo tira a tierra. El cuarto estadio, y por supuesto en lo individual, ¿ok? Hágale sentir que es importante y que él se va a beneficiar de eso. Hazlo bien, el cuarto estadio, hazlo mejor. Hacer las cosas correctas conduce a la eficacia. Y las cosas correctas, si las cosas correctas se hacen correctamente, se logra la eficiencia. Es menester en consecuencia evaluar y monitorear permanentemente la campaña. Hay cosas que van a salir mal en la campaña. Es que es inevitable que sea así. Aspiraba y esperaba una cosa, convocó una reunión donde creí que podían ir 50 y fueron 10. Pero que eso no está chico pale, porque la próxima vez irán 12. Y en la tercera van a ir 15. Y a lo mejor en la 10ª convocatoria es que van a ir 50. Pero el secreto fue tu perseverancia. Si te declinas y te derrumbas desde la primera vez, estás ponchado. Así funciona la política. Pásalo. Buscar la coordinación. Es muy importante que nuestro equipo de coordinación de campaña esté coordinado, todo en su cada cual, en su cada quien. Un orden. Usted entra a un sitio y ve todo ordenadito, wow, visualmente eso lo cautiva. Pero si usted llega a un sitio y todo está desordenado, usted tiene tendencia a decir, no, eso es un desorden. Así que hay que coordinar bien la campaña, que todo esté debidamente bien planificado y bien establecido, cada quien en su cada cual. La planificación permite que la campaña sea coordinada eficazmente y proyecte tal imagen. Vea lo que dice al final, que proyecte la imagen. Ayer les dije que en política es más importante la percepción que la realidad. Lo que tenemos que proyectar es la imagen de coordinación de la campaña, que eso está perfectamente bien coordinado. Si la gente cree que está coordinado y la percibe así, está coordinada. De repente la realidad no es exactamente así, pero la gente lo cree. Y lo importante es que lo crea. Porque imagínense, si no lo creo, aún la realidad no la creo, estoy ponchado. Segundo, el impacto de cada actividad de la campaña aumenta si hay buena coordinación. Hacemos ver, wow, pero ese candidato chico esta mañana lo vi en la plaza, a mediodía lo vi en una reunión de aquí, en la tarde lo vi en otra y esta noche mira dónde está. Wow, se le está echando un camión. Entonces me genera una percepción de que está en todas partes. ¿Por qué? Porque una buena coordinación con los actos aumenta la sensación de coordinado. Y todo bien arregladito, todo bien perfectamente bien hecho. Sin una buena coordinación la campaña tiende a anarquizarse. Si todo el mundo hace lo que quiere, si todo el mundo hace como le venga, como vaya viniendo, iremos viendo, les aseguro que el desorden va a ser inevitable. Es inevitable que cuando las cosas no están debidamente bien planificadas y coordinadas, surge la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, y la entropía es el desorden. El desorden es natural en los seres humanos. Nosotros tenemos tendencia a ser desordenados.
Refrene a los aficionados a la política, personas con mucho entusiasmo y poca experiencia para ver una campaña en perspectiva. Cuando se habla de refrene, fíjense que la palabra es refrenar, regular, no es que lo vas a desechar. Fíjense que la palabra refrene es distinta al desecho. Todo el que venga a querer colaborar con usted, bienvenido es, pero no ponga, es como que si a mí me busca una persona y me dice, mira, opera una apendicitis, porque tú eres mi amigo. Pero ¿cómo yo voy a operar si yo no soy cirujano? Ah, pero tú eres mi pana. No, no, se te va a morir el paciente. Tienes que buscar a la persona adecuada, al cirujano correspondiente. Igualito en la política. Tú tienes que armar tu equipo con gente que sepa lo que está haciendo. Por muy pana que sea alguien tuyo, tú no lo puedes poner a dirigir la campaña porque nunca lo ha hecho. Primera vez en la vida que se mete en eso, ¿cómo lo vas a poner a ser el director de la campaña, los jefes de la campaña? No, no tanto así. Los afectos llegan a mucho, pero no a eso. Las políticas, estrategias y tácticas programadas deben dominar y ser debidamente como dominantes. Es decir, lo que uno piense, lo hace. No es que piense una cosa y hago la otra. Tiene que haber una perfecta alineación entre lo que se piensa, se dice y lo que se hace. Pásalo. La estrategia es el factor más importante de una campaña política. No hay duda. Tienen que sentarse a pensar cuál es la estrategia que hay que aplicar en Morón para ganar Morón. Face to face, la radio, los volantes, las marchas, yo no sé. Ustedes tienen que decidirlo estratégicamente. Le vamos a llegar al sentimiento y al corazón a 10.000 personas, porque con 10.000 gano. ¿Cómo hago? Entonces vamos a destinar un ejército diario que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche le toque la puerta de su casa a esa persona. Esa puede ser una estrategia. Vean entonces lo importante de definir con claridad la estrategia. La definimos y después podemos discutirla. Porque cuando me traigan la estrategia, la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué decidiste que esa es buena? Me va a tener que razonar y convencer de que sea así. No, la respuesta no puede ser porque yo creo o porque a mí me gusta. No, la respuesta tiene que siempre venir con un razonamiento para que se ponga en marcha y ser exitoso. Una estrategia correcta sobrevive a una campaña mediocre. Es decir, si la estrategia es correcta, se va a imponer sobre campañas que no tengan dinero incluso y que sean muy pomposas pero equivocadas. Ayer les hablé y les reitero hoy. Eso cuesta, pero cuesta menos y tiene más impacto. La gigantografía. La imagen del candidato en un afiche de 3 metros o de 2,5 metros. Porque cuando yo voy por un sitio y veo algo de 3 metros de estatura, inmediatamente me llama la atención. La idea es llamar la atención. Y eso, pregunten cuánto cuesta hacer poquitos de eso y no hacer muchos afiches que al final llueve y caen en el suelo y se vuelven, ¿cómo se llama? Papeles que contaminan el ambiente. Y ese afiche gigantesco lo voy moviendo por donde vaya. Lo monto en un anime y me voy caminando. Yo voy así, ahí voy. Si estoy en un semáforo tomando, ahí está mi figura. Y cuando veo en el carro, no veo al candidato, sino que veo en la figura. Ese. ¿Por qué? Porque el cerebro es atraído por las cosas grandes. Esas comiquitas, yo no sé si se lo dije ayer, las comiquitas, observen que hoy en día las comiquitas son unas figuras con ojos grandísimos. Feísimas de paso. Porque antes se creía que tenían que ser bonitas. No, hoy día ellos no le paran si eso es bonito o feo. A ellos lo que les gusta, lo que les interesa es que llame la atención. Las luchas electorales deben darse desde los escenarios favorables. Yo no me le voy a meter al enemigo en su casa a pelear en su terreno. No, no lo haga. Eso es caca, eso se respeta porque él conoce su terreno. Yo voy a tratar de traerlo de los míos y si él comete el error de venir a pelear en mi terreno mando yo, mi terreno lo conozco yo,
De repente me meto en un túnel y él no sabe que hay un túnel y cuando pasa, ¡pum!, lo saco y lo liquido. De modo que no cometamos el error de caer en la trampa de pelear en el terreno del enemigo, que muchas veces este gobierno hace. Agarra el G2 cubano, incita con cosas que son ciertas y todo el mundo empieza a hablar de lo mismo, nos distraen tonterías. Hay que tener sumo cuidado con eso. Si uno es obligado a pelear en el escenario escogido por el adversario, es evidente que la pelea estará comprometida. Es muy difícil que le ganemos a una persona peleando en su terreno. Yo lo voy a traer al mío. O en todo caso, en un terreno neutro. Pero nunca cometer el error de bruces caer allá. La primera tarea entonces es definir el territorio de batalla. En otras palabras, ajustar la agenda necesita hacerte siempre durante toda la campaña. Si hay que casa a casa, destinamos 40, 50 personas que todos los días visiten 10 casas. Al final del día estamos hablando de 500 casas visitadas. Y esas 500 casas visitadas me tienes que decir con cuántas personas hablaste, qué te dijo, cómo se llama, le quitaste el teléfono y al día siguiente lo llamo, mira fulano, ayer a las 9:30 de la mañana llegó fulana y habló contigo, se llama así, nosotros te estamos llamando para agradecerte el gesto de haberla recibido y le diste un café divino y sabroso. Es decir, tenemos que controlar eso porque hay gente que de repente usted le dice que visite 10 casas y visita una, porque hasta eso se da. Por flojera, por desidia, por lo que fuere. De modo que es eso. Tenemos que definir el territorio de la batalla y siempre estar ajustando la agenda. Pásalo. Las campañas no son complicadas. Quien le venga a decir que esto es demasiado complicado, es complejo, que es distinto a decir complicado. La complejidad son las muchas cosas con las cuales tenemos que trabajar. Pero la simplicidad es el foco. Así como David le dio a Goliat, si le hubiese dado aquí en la panza, no le pasa nada. Pero le dio aquí y ahí lo vulneró. Entonces nosotros tenemos que dar en el blanco, como se dice. Vulnerar al enemigo donde más le duele, en su debilidad. No le ataques en su fortaleza. Atácalo en las cuestiones débiles. En simultáneo para agarrar la fortaleza, bajarla y ahí cuando te sientas débil es que le vas a dar duro. Decidir qué vas a decir, simplemente qué vas a decir, qué podemos decir nosotros. Ir a ofrecerle a las comunidades puentes, canchas, empleo. No haga eso porque no va a cumplir con lo que dijo. No tenemos los recursos y las posibilidades de ser, desde una concejalía hacer eso. Diga la verdad. Diga que usted forma parte de esa comunidad que vive con dificultades y que usted viene a sumarse a la voluntad de ella para contribuir entre todos a salir adelante. Esto es una lucha difícil, pero si nos unimos nosotros todos, podemos tener más probabilidad de éxito. Simplemente diga eso. ¿Cómo va a decirlo? Es más importante el cómo decir que el decir. Y el cómo decirlo es buscando emocionar a la gente. Búsquense la manera de cómo emocionar. Donde le apriete el zapato a la persona. No le hable a la persona de cosas que no lo entusiasma. Si a una persona le gusta jugar dominó, pues juegue dominó con ella. No se ponga a decirle a esa persona que jugar dominó es de malandro. Porque lo vas a espantar. Porque tú crees que jugar dominó no es bueno, pero a él le gusta jugar dominó. Y simplemente decirlo. Así que entonces, ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Y decirlo, los hechos, pues. Ya no es solamente pensar, tienes que pasar a la fase de la actuación. La política es de actuar. La política, por supuesto, hay que pensarla. Estamos hablando de planificación, pero después de esa fase hay que hacerla, hay que ejecutarla. Porque si no la ejecutas, te quedas así. Pásala. Conoce a tus electores. Ustedes tienen el deber, y yo sé que lo saben, de conocer los electores de Guacara, de Morón, de Libertador, de Valencia. Ustedes tienen el deber de conocerlos. Ya tuvieron una experiencia pasada el 20 de mayo.
Ustedes saben cómo se comportan, ustedes saben qué es lo que quieren, ustedes saben cómo están pensando. Uno no lo sabe. Ustedes son los que saben qué es lo que están pensando las comunidades porque son los que viven allá con ellos. Los electores más de las veces están dispuestos a expresar sus pareceres y sentimientos. Es responsabilidad de la campaña encontrar la información acerca de ellos. Visítalos en su casa. Visítalos. Tómale los datos, porque no es la última vez que lo vas a visitar. Tómale los datos, cuándo nació, si la conversación se da por eso. Cónchale, ¿cuándo naciste? Inventas una cosa. Tú sabes que ayer cumplió año mi mamá, tal cosa. Entonces, ¿cuándo cumpleaños tú, por cierto? Así sutilmente, y usted anota esa fecha. Supóngase que cumpleaños en octubre. Pues usted anota que ese día de octubre va a llamar a esa persona y le va a decir, fulano, te está hablando sutano, que te visité hace 20 días y me dijiste que hoy cumplías años y hoy me acordé en llamarte para felicitarte y desearte que pases un excelente día. Eso me va a impactar positivamente porque me están dando importancia. Nunca ningún candidato me había llamado el día de mi cumpleaños. Y esta persona que conocí hace 2 meses lo está haciendo hoy. Eso es importante. Eso es conocer a los electores. Y los vamos anotando en una base de datos que quede electrónicamente, porque a lo mejor en los próximos, ¿cómo se llama? Comicios o elecciones, esa información la usa el otro candidato. Pero nunca, no podemos pensar que tengamos éxito si nunca tenemos insumos. Vamos a ir dejando todo un legado informativo en favor de las nuevas generaciones, de los muchachos cuando vengan detrás de uno. La campaña electoral casi nada debe hacerse sin investigación apropiada, es decir, no haga nada intuitivamente. Claro que la intuición es muchas veces buena, pero cerciórese de que va a actuar sobre los hechos. Algunos políticos pueden subestimar la inteligencia de los electores, el interés de los electores, el conocimiento de los electores sobre políticas o personalidades. Muchas veces ellos saben bastante, lo que pasa es que no lo dicen. Y como no viven en programas de radio, no los entrevistan, no van a televisión, pero usted de repente habla con una persona y extrae cosas que a lo mejor uno nunca se le ha ocurrido. La gente sabe, intuitivamente sabe y le puede transmitir lo que quiere. Muchas de las enseñanzas eficaces de una campaña emanan del sentimiento popular. No dejen de hacerlo. Investiguen a esa gente, extraigan de ellos esos decires y esos conocimientos que uno no lo tiene para beneficio de la campaña. La investigación es absolutamente necesaria y cuando me refiero a investigación estoy hablando de eso, la conversación, el encuentro. Obtener información para llegar a los electores ayuda a que la campaña se haga las cosas correctas. Es decir, estás apuntando a donde es, al elector, el voto. Tú estás en procura como candidato de conseguir el voto. Pasa. Obviamente reitero que hay que investigar, pero ¿qué hay que investigar? Primero, las características de los candidatos y su partido. ¿Cuál es una característica esencial que le viene a uno rápido de los candidatos del PSUV? Que casi siempre son impuestos. Vienen del producto de un conciliábulo o de unos intereses entre ellos y ese es el candidato. Personas absolutamente desconocidas que de repente decidieron hacerlo candidato o candidata porque vienen en el efecto de un portaavión. El partido PSUV, fíjense que hace poco Maduro inventó el otro partido ese que creo que se llama Somos Venezuela. Eso es un poco tratando de liberar la carga pesada que ya el PSUV tiene porque las comunidades le están reclamando a ese partido que no ha resuelto los problemas. Entonces quieren generar nuevas opciones para ver si derivan hacia acá. Esa es la opción nuestra. Los niveles de identificación, agrado y desagrado de los candidatos. Si el candidato del PSUV, usted sabe que la gente no lo quiere, usted tiene que saber eso. ¿Y por qué no lo quiere? Porque dicen que es un corrupto. Entonces el mensaje que usted va a darle a esas personas es de la corrupción. Enfoque la corrupción como el elemento fundamental de su mensaje porque saben que el rechazo que tiene el candidato del gobierno es porque es un corrupto.
haga prevaler, realce el sentimiento de animadversión hacia ese candidato por conducción de corrupto. Luego la corrupción es inmoral, la corrupción es inaceptable, nosotros somos gente honesta, nosotros somos gente de valores. Y ahí comenzamos a ser más competitivos. Las motivaciones y características del electorado, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Dónde le está el zapato, dónde le está pegando al pueblo? No necesitamos muchas investigaciones para determinar que hay dos elementos fundamentales que hoy en Venezuela está golpeando muy duro a la cotidianidad nuestra, que son los alimentos y los medicamentos. En esas dos cosas. ¿Ah? ¿Y el qué? Gas. Claro, bueno, los servicios públicos, pues. Pero uno tiene que comer todos los días. Y uno, Dios mío, no encuentro la leche para el muchacho. No encuentro el medicamento de mi papá que es hipertenso. Eso es una angustia permanente que te va erodando tu tranquilidad y te va enfermando. Entonces nosotros tenemos que hablarle de eso a la gente. Y por eso es que el pastor Bertucci anda haciendo gestiones. Entiendo que el domingo va a venir a hablar un poco tal vez sobre eso. El adelanto de las conversaciones de la ayuda humanitaria. Y esa ayuda humanitaria va dirigida fundamentalmente en el área de los medicamentos. En Venezuela el 40% de los habitantes son hipertensos. Es decir, 4 o 5 millones de venezolanos sufren de hipertensión arterial. Y si no se toman su pastilla todos los días, sus órganos se van deteriorando silentemente. Mucho. ¿Usted sabe lo que significa? Que ahorita en octubre el pastor haga positiva su promesa y traiga una ayuda humanitaria y le llevemos a la gente de Morón, Libertador, Guacara y todos los municipios de Carabobo una ayuda en materia de medicamentos destinada a atender las enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. ¿Cómo le impacta el sentimiento de agradecimiento a la gente? Pues esa es nuestra estrategia. Así es como vamos a penetrar el sentimiento y la emoción de la gente. Incluso pudiera ser que todavía no lleguemos, pero vamos a perseverar porque esta no es la última elección. Pero estamos sembrando con proyección de hacer cierto el triunfo alguna vez. Porque no hay alternativa. Cuando usted mira por alrededor, ¿qué partido es alternativo? No lo hay. Van como de salida. Ese congreso de jóvenes que se hizo en el Parque Recreacional Sur, eso no lo hace ningún partido en Venezuela. Convocan los grandes dirigentes y van 20, 30 personas máximo, no miles de muchachos que fueron ahí. Eso es importante. La intención de votos, eso lo sabemos. Creo que ayer el compañero me decía que él estima que en Morón entre el 65 o 70% pudiera estar la abstención. Él está estimando eso. No es que es exacto lo que él esté diciendo, pero es una estimación con base en algunos comportamientos históricos. Él me hacía señalamiento de que por años no habíamos tenido una elección de concejales sin la presencia de la alcaldía o del alcalde. Entonces, eso es un número interesante. Entonces, tenemos que trabajar sobre el 30%. Ir a pescarlo. Y por lo menos un tercio de ese 30% tiene que ser nuestro y vamos a sacar varios concejales. Los focos grupales, la planificación, la publicidad o la comunicación, pásalo. Las percepciones provocadas y no provocadas en temas, partidos o candidatos. Por ejemplo, ha sido reiterativo el pastor Bertucci diciendo, incluso en principio causó algunas molestias entre los mismos miembros de Esperanza por el Cambio. Y recuerdo que mi posición o mi recomendación consistió en decir, hay que comunicar lo que se está haciendo siempre. Porque en ausencia de comunicación surge el rumor. Y cuando surge un rumor genera percepciones que muchas veces son equivocadas,
Pero como no me llaman, no lo veo, no sé qué está haciendo, tengo tendencia a pensar que abandonó. Y eso me retrae, eso me quita entusiasmo, eso me quita estímulo. Cuando el pastor vino otra vez, volvió el ánimo a aumentar. Así es natural. Y así tiene que ocurrir en ustedes. No pasen prolongados periodos sin comunicarse con la gente. Si se metieron en la política no es un espasmo. La política es una acción de todos los días. Porque no podemos los políticos ser como las chicharras. Las chicharras salen en mayo. Y usted pasa por esas cosas, aquel ruido a las 5 o 6 de la tarde que es ensordecedor. Los políticos salen en elecciones. Llegaron los politiqueros. Seguro que hay una elección, dice alguien, ¿ves? Porque inmediatamente uno dice, bueno, este viene para acá es cuando hay elección, antes no. Después tú lo ves echándose y viviendo sus cosas. Entonces no, nosotros tenemos que generar una estrategia de permanente comunicación. Poner la fecha de cumpleaños, siempre recordando y todos los años hacerlo. Así hay o no hay elecciones. Porque el computador es que me va a decir que fulano cumpleaños. Y si no puedo, mando a llamarlo y le digo, mira, dile que es que yo estoy yo no sé dónde. Incluso a lo mejor no es verdad, pero la persona se va a sentir debidamente bien atendida. Expectativa de las consecuencias de votar por los distintos partidos y candidatos. Nosotros tenemos que generar la expectativa positiva. Nosotros somos esperanza por el cambio. La gente anhela cambio, la gente quiere cambio. Y nuestro mensaje tiene que estar dirigido hacia el cambio para generar una expectativa positiva de la gente. Porque si no le generamos una expectativa positiva, me dice, no, pero ¿para qué voy a votar por ese? Esa es la misma vaina. Ese es el mismo museo con diferente cachimbo. ¿Ve? Luego entonces tenemos el deber de generar expectativa positiva. Las expectativas sobre el resultado de las elecciones, nosotros tenemos que decir, esto lo tenemos que cambiar. Y lo vamos a cambiar de un modo civilizado, en paz, en concordancia, con respeto incluso al adversario. Porque no nos podemos dar el lujo de que haya un derramamiento de sangre en Venezuela. Eso pudiera ser una opción, pero esa opción no es deseable. Esa opción es contraria a los valores cristianos, es contraria a las creencias y esa la desechamos. Por eso es que escogimos este camino, a lo mejor más largo, más escabroso, pero mejor vale la pena porque menos riesgos tiene en el sentido de las muertes que se pudieran producir. No a la violencia, no. Las causantes de los problemas nacionales, personales, percibidos. Adicionalmente, medir el impacto en la campaña y su efectividad. Información frecuente, producto de las investigaciones, debe ser obtenida sobre el optimismo, el pesimismo económico, ya que esta es la mejor predicción de todos los días al final de la jornada, 11 de la noche, hacemos una reunioncita de 20 minutos. ¿Cómo nos fue hoy? ¿Qué tarea hicimos? ¿Dónde tuvimos dificultades para mañana vencerla? Y nos vamos a descansar, pero hay que hacerlo todos los días, hasta el día de las elecciones.